sobre las que querían elegir las nuevas patrias. Miranda, por ejemplo, pertenecería a este grupo. Clemente Althaus, un traductor peruano, realizaría una larga estancia en Europa, que le hizo devoto admirador de las letras italianas, que tradujo, y que al insigne filólogo limeño Eduardo Núñez a ella. Se le ha considerado el más decidido difusor de las letras italianas en América, desde Petrarca a Foscolo, pasando por Dante, Colonna o Miguel Ángel. La poesía más destacada de los clásicos modernos italianos aparece en las colecciones de sonetos publicadas en La Patria o en el Diario de Lima. Nunca se ponderará suficientemente el papel desempeñado por los viajes en la formación de las naciones americanas y, consiguientemente, de la traducción de las mismas, de la historia de la traducción de las mismas. Por eso yo les aconsejo que viajen todo lo que puedan, aunque sea a la vuelta de la esquina, pero aprenderán muchísimo. Otro factor también de la sociología tautográfica que hay que registrar es que, no quiero meterme en ello, pero es que muchos de los traductores pertenecen a ambas orillas, a la de aquí y a la de allá. Y bastaría citar pues a Olavide y ayer a Perojo, que nos mencionó Lourdes Sancía, para percatarse de que la traducción hispanoamericana ha sido bivalente, de aquí y de allá. Y es verdad que muchas veces, es decir, Garcilaso nace aquí, pero muere allá, pero se le considera de aquí, ¿no? Juan de Castellanos nace allá, pero muere aquí y se le considera de aquí. Ahí hay una, metodológicamente, o bien lo consideramos bivalente, o si no, nos ponemos de acuerdo. Decimos, el nacimiento o el... porque pueden figurar en las dos historias de la traducción, lo cual no estaría mal, pero habría que tenerlo en cuenta. Por lo demás, la colonia, anclada como la metrópoli en los principios de un catolicismo más o menos oclusivo, paulatinamente había ido tomando noticia de las corrientes ilustradas que continuaron su ingreso en el sistema cultural tras la independencia. Es indiscutible que esta actividad arrancó de la formación lingüística y literaria proporcionada y o adquirida en los últimos días de la colonia. No hay que subestimar esto. Aquí como allí se aprendía ya francés a finales del siglo XVIII, o sea que no decir, bueno, es que se empezó de nuevo, no. Había ya unas semillas que estaban presentes. Muchos de los traductores eran hijos de familias criollas o españolas acomodadas, que además de visitar las universidades de México, de San Marcos o Santo Domingo, mandaban a estudiar a sus hijos a la metrópoli o a Europa, incluso algunos a servir en el ejército. Y en esos viajes han fundamentado sus conocimientos iniciales de lenguas modernas, sobre todo el francés, que posiblemente ya habían adquirido en sus años de formación. Por eso Andrés Bello traducía ya casi al tiempo que se hacían las ediciones príncipes en las lenguas originales, la Thérèse de Dumas, y ya de vuelta de Londres, pues publicaba en Santiago de Chile la biografía de Lord Byron, debida a la pluma del francés Abel François Villemar. Pues en este contexto hay que decir que la crítica ha resaltado sobre todo los viajes por Francia, Italia o Inglaterra, y ha pasado por alto las estancias que muchos de ellos se hicieron en España, con la que tenían obviamente una relación quizás ambigua, quizás de odio, pero es cierto que muchos estuvieron allí. En España muchos pudieron recibir impulsos para sus futuras tareas sociales e incluso traductoras. Miranda, que disputa al argentino Moreno ser el precursor de la independencia, estuvo en la llamada Madre Patria. Y allá, evidentemente, un abate Marchena, traductor volteriano a machamartillo, o un Cadalso, no tenía la densidad de un Locke o un Montesquieu, pero tenían una carga tan grande de protesta y de contestación del poder, hasta el extremo de que el abate Marchena, emigrado al París revolucionario, fue expulsado por los mismos revolucionarios de París y mandado a su hijo.
El caso del general Belgrano, pues que antes mencionado, pues posiblemente sería el creador de la bandera albiceleste, pues sería también un caso de estos. Estudiante de Salamanca, serviría en el ejército de la España metropolitana contra Napoleón, después hizo unos viajes por toda Europa, y en esos viajes pues adquiriría la voluntad y conocimientos gracias a los cuales el día de mañana, cuando se haga la historia de la traducción en Argentina, pues yo pienso que figurará por derecho propio junto a su categoría de presidente como traductor. El caso particular es el de José Martí, el padre de la patria cubana, quien en su estancia forzada, sin duda, en España, pasaría por el Ateneo madrileño y después acabaría su formación en Zaragoza, y en esas etapas tuvo que tratar con una intelectualidad contestataria y que sin duda le pudo abrir nuevos horizontes personales. Pensemos que cuando ya está en pleno apogeo, pues toda esa contestación que da la Revolución del 68 y después la Primera República Española, etcétera, etcétera. También otro elemento importante que hay que destacar en esta traductografía es, y en el que participa la mayor parte de los sujetos de la misma, es el obvio sentimiento de odio a la antigua metrópoli. El peruano Clemente Althaus, que ya mencionaron, traductor de la literatura italiana, aprovechaba un discurso de alabanza a Italia, ojo, la Italia que todavía padecía a los Borbones y al régimen papal, para lanzar sus diatribas contra España. Es decir, escribía para Italia, pero aprovechaba para decir, bueno, ojo, España, la más feroz y bárbara entre tus bárbaras y feroces opresoras. Eso lo decía Italia, para decir, ojo, ahí tienes España. Y José de Armas y Cárdenas, cubano y autor de los sonetos de Shakespeare, pues, por no mencionar Martí, pues participaba de un ambiente semejante de preindependencia, porque todavía no se había independizado, y lanzaba su panfleto de la perfidia española ante la Revolución de Cuba, en 1896. Y qué decir del argentino Sarmiento en sus viajes por Europa y España, que no dejaba de expresar su desprecio por la cultura de un país del que en último término, al menos lingüísticamente, dependía. Decía: he venido a España con el santo propósito de levantarla el proceso verbal para fundar una acusación que, como fiscal reconocido ya, tengo que hacerla al Tribunal de la Opinión en América. Es innegable que se inquina ha podido determinar la elección de más de una traducción. En concreto, la vida de Jesucristo, yo creo que está motivada por eso, por esa eliminación de la religiosidad tradicional. En esa vida de Jesús, pues era una visión distinta del cristianismo, y un cristianismo posiblemente protestante, ¿no? Y entonces quería sustituir, a pesar de que dedica la traducción al obispo de pues no sé, ahora no me acuerdo, ¿no? De una localidad chilena. Bien, es verdad que Sarmiento también dedicaba sus teóricamente conciudadanos aborígenes las siguientes lindezas, es decir, dedicaba lindezas a España, pero también dedicaba semejantes las lindezas que ahora les mencionaré a sus teóricamente conciudadanos aborígenes. Decía: lograremos exterminar los indios. Por los salvajes de América siento una invencible repugnancia sin poderlo remediar. Esa canalla no son más que unos indios asquerosos a quienes mandaría colgar, ahora se han reaparecido, etcétera, etcétera. Omito. Bien, pues bien, si estas expresiones referidas a los pueblos originarios hoy nos resultan racistas y políticamente no solo incorrectas, sino también inmorales, justo es también que se revisasen las expresiones que dirigió y que muchos otros dirigían contra un país, España, que sufría lo mismo que la colonia, las injusticias de un régimen, el antiguo, que por otra parte también sufrían las naciones europeas. Dicho sea de paso, que el hecho de que en los últimos años de la colonia haya prosperado ese ambiente de protesta contra la metrópoli obliga a reconocer, por lo menos, sin un cierto margen de tolerancia, sí por lo menos a suponer unas condiciones de convivencia que, a pesar de la falta de libertad propia del antiguo régimen, toleraba o no podía impedir un cierto ejercicio de oposición pre-revolucionaria que tuvo en la traducción uno de sus hitos. El argentino, ya